Yo encantado de estar hoy, pues día martes, nuevamente en Lo Sencillo de la Vida, compartiendo y sobre todo pues charlando contigo de temas interesantes, temas que de una u otra forma pues nos ayudan a percibir la vida de mejor manera o a que mejoremos nuestra forma obviamente de percepción. Mira, hablamos siempre de felicidad, hablamos siempre de tranquilidad y no nos damos cuenta que simplemente es una percepción, una simple percepción o una vida en simplicidad lo que te puede dar la felicidad, sin esperar que las cosas afuera estén perfectas, sin esperar que las cosas afuera se den como tú quieres que se den. Simplemente creo que ese camino de felicidad está en la simplicidad y en que tú vivas de momentos simples, de detalles simples para que puedas expandir o transmitir sobre todo la felicidad. Mira, yo creo que ha sido oportuno hoy hablar de esa felicidad que a veces nuestros hijos encuentran en los primeros enamorados. Hoy a mí me parece fascinante hablar del enamoramiento de nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Estamos preparados? ¿Tú te has preguntado si estás preparado para verle a tu hijo enamorado o a tu hija enamorada? Y no profundizar tanto el tema de que se enamore o no se enamore, sino de que sea una persona sumisa. Yo no sé si tú te das cuenta y no sé si algunos comparten conmigo, pero hoy los enamoramientos se puede creer que el machismo ya se ha perdido y no. Yo creo que hoy los jóvenes son más machistas y ese machismo viene desde ser autoritarios. Yo no sé si ustedes se dan cuenta en sus hijos cuando tienen enamorados, cambian la forma de ser. Comienzan obviamente a ser personas que nosotros no conocemos, comienzan a tener diferentes gustos. Es porque nos damos cuenta que dentro del enamoramiento nuestros hijos son muy vulnerables. Yo he querido hablar hoy acerca de cómo nuestros hijos o cómo nosotros los papás tenemos tal vez, y lo pongo un tal vez pues con letras mayúsculas, podemos actuar en el enamoramiento de nuestros hijos. Yo no certifico que lo que te voy a decir o yo no certifico que lo que vamos a hablar en este programa sea algo que te va a funcionar, pero tal vez te da una posibilidad de que el enamoramiento de tu hijo sea más consciente, más tranquilo. Cuando nuestros hijos se enamoran, se ponen vulnerables ante esas sensaciones obviamente nuevas y comienzan a tener tal vez un liderazgo dentro del noviazgo, sea el novio o sea la novia. Los papitos a veces no estamos preparados para esos entornos, no estamos preparados para esos cambios y comenzamos a prohibirles o comenzamos a rechazarles o comenzamos a criticarles. Sin darnos nosotros cuenta como papitos de que les estamos haciendo más vulnerables a que se enamoren. Yo no sé si pasa en una familia, pero en la mayoría de familias cuando el enamoramiento en los hijos comienza obviamente a llegar a los hogares, comienzan a ver las peleas, comienzan a ver pues las enemistades, los hijos con los papás no comienzan a hablar. Y ahí es cuando los papitos quieren que los hijos hagan lo que los papás creen y se enojan y se distancian de los hijos y dejan de hablarles a los hijos. Vuelvo y repito, sin darnos cuenta que les volvemos más vulnerables a que se enamoren, más vulnerables a que dependan de la otra persona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez a mí cuando mis hijos estén grandes y espero pues muchos me aconsejen. Tú comienzas a ver que tu hijo o tu hija, como lo decía hace algunos minutos, comienza a tener cambios de actitudes. Tal vez ya no quieren ni salir en familia, no quieren ni salir con amigos, ya no quieren ni salir a reuniones. ¿Tú te has preguntado si tiene un novio autoritario o una noviecita autoritaria? ¿Tú te has preguntado si dentro de ese enamoramiento que parecería a veces en nuestros hijos una sencillez, porque uno dice, no es el primero y el segundo enamorado, no nos damos cuenta de que entre nuestros hijos son muy vulnerables emocionalmente, a que ellos a veces sean fáciles de manipular? Yo no sé en qué momento los enamorados hoy, los jóvenes, se prohíben cosas. Te prohíbo que salgas, te prohíbo que vayas a las fiestas, te prohíbo que salgas tú con familia, te prohíbo que, o sea, entre jóvenes, entre adolescentes, les recuerdo que estamos hablando del enamoramiento, entre adolescentes comienzan, obviamente, a generar emociones de vulnerabilidad cuando ellos se comienzan a enamorar. Y ellos comienzan en esa vulnerabilidad emocional a ser manipulados o a ser manipulables. Y nosotros como papitos nos enojamos con ellos, les prohibimos el noviazgo por ahí, nos ponemos más estrictos en muchas situaciones y a ellos les empujamos a que se enamoren más de esos novios. Yo creo que hoy ha sido oportuno y como te dije, me fascina compartir este espacio contigo en todos los lugares del Ecuador. Me fascina que me abras tu corazón porque todo lo que tratamos y todo lo que hablamos son temas de interés porque nos pasa, te va a pasar a ti, me va a pasar a mí.
Y tal vez no te puede pasar solo de papás, a veces te puede pasar con un sobrino, con una sobrina. A veces tú como abuelito puedes estar a cargo de tu nieto, de tu nieta y ves que se comienzan a enamorar. Y pues nosotros, y esto tengo que decirlo con mucho respeto, antes tal vez pensábamos que uno tenía que tener enamorado a los 20, a los 25, a los 30. Yo no sé si antes muchas personas se casaron enamoradas o solo se casaron porque tal vez era parte de. Ustedes tienen que darse cuenta que el enamoramiento en nuestros hijos o en los adolescentes es una etapa en donde uno no puede negarse, en donde uno no puede evitarlo, en donde uno no puede dejarlo de hablar. Yo no sé cuántos papitos tienen hijos adolescentes o hijas adolescentes y no quieren hablar de estos temas, no quieren ni topar estos temas porque les asusta o se enojan. Y tienes un hijo o una hija de 12, 13, 14, 15, 16, 17 y no hablas de estos temas. Y cuando viene un novio o una novia, tal vez eres el primero que se enoja o la primera que se enoja, tanto papá o como mamá. Somos los primeros que nos enojamos porque pensamos que nuestra edad, porque pensamos que no es la persona correcta y no. Mire, el enamoramiento es algo que no podemos evitar en nuestros hijos. Sería hermoso que se enamoren de sus profesiones, sería hermoso que se enamoren de un deporte, pero el enamoramiento es parte de un proceso. Enamorarse de otra persona, ilusionarse, pues el cerebro entre los 16 a los 19 años tiene un amor muy ilusionativo. Entonces nosotros pues en ese proceso, valga la redundancia, es un proceso que todos tenemos que pasar. Mira cuántas personas tal vez hoy son adultos y no se enamoraron o no se dejaron enamorar por miedo a papá, por miedo a mamá. Y hoy son personas que viven en el pasado y dicen, si me hubiera casado con esa persona estuviera mejor. O si me hubiera ido con ese enamorado de la escuela. No. Hoy es un momento de no quejarte del pasado, cambiar el presente, pero aprendiendo. Date cuenta que la vida es de simplicidades. Qué simple es cuando tu hijo o hija, cuando un sobrino, cuando una sobrina, cuando un nieto, una nieta comienza a tener un enamorado. Uno, comenzar también a hablar de eso. De qué yo pienso que para mí es enamorarse. Habrán algunos papitos que les dicen enamórate con la cabeza, habrá otros papitos que les dicen mira, no te enamores demasiado, tal vez, pero hay papitos que sí, que tienen esa confianza para decirles mira, ten cuidado. Yo no sé si los adolescentes tienen la confianza de conversar con sus papitos. A veces tienen papitos muy limitantes o muy bravos que no les dejan que ellos expresen si les gusta un chico, si no les gusta un chico, si se están escribiendo. Mira, yo te voy a dejar con una pregunta muy importante. ¿Estás preparado para que tu hijo o tu hija tenga enamorado? Vamos a una pausa musical y regresa. Cuán importante es que nosotros podamos hablar con nuestros hijos, con los adolescentes, con las personas que queremos, que están en una edad obviamente de desarrollo, de todo lo que a nosotros nos da miedo como adultos. Tal vez a los adultos nos da miedo que nuestros hijos, no sé, se pierdan en el alcohol, en las drogas, que nuestros hijos, no sé, cojan caminos equivocados. Pero yo sí pienso que nosotros como papás, tanto papá como mamá, debería darse la oportunidad de identificar los miedos que ellos tienen para no transmitirlos a los hijos. Hay mucho papá o mucha mamá que no le fue bien en el amor y a los hijos les viven diciendo que el amor no existe. Hay muchas personas que han sufrido tal vez desilusiones tanto de hombres como de mujeres y les dicen, no es que los hombres fieles no existen o no es que las mujeres buenas no existen. Y papá y mamá les viven diciendo eso a los hijos. Y a veces me dicen, no es que es broma, me dicen, no es que le digo de broma, no, o sea, hay un análisis o sobre todo hay un experimento, se puede decir, ¿no? Que dice que nuestro cerebro de broma en broma, casi el 60 o el 70% es una verdad inconsciente. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de qué bromeamos con nuestros hijos, de qué les decimos a nuestros hijos en este tema del enamoramiento. Chuso, nosotros a veces como papitos en broma les hacemos sentir incómodos a nuestros hijos. Les preguntamos, ¿y cómo es tu novio? ¿Y cómo? O sea, a veces somos demasiado, perdónenme la expresión, metidos. Y lo digo con respeto. Y el proceso del enamoramiento, como vuelvo y repito, tenemos que respetar en nuestros hijos, pero darles la mano para que ellos se sientan respaldados.
Yo no sé si tu papá, mamá, no te desilusionaste, no te mintieron, no te engañaron. Es normal, de eso aprendiste. Y tal vez lo más duro y lo más doloroso es entender que a alguien en algún momento a nuestro hijo le pueda mentir, engañar, pero es parte del crecimiento. Es parte, obviamente, de esa sensación espiritual que nosotros necesitamos, del equivocarnos, del que alguien nos haga daño. Y mucha gente dirá, no, sí, porque tal vez solo cuando estamos caídos, solo cuando nosotros nos sentimos vulnerables, nos transmite esa sensación de espiritualidad y decir, Dios, ayúdame. Mira, yo creo que ha sido muy importante hoy hablar si como papá y como mamá estamos preparados para que nuestros hijos tengan enamorados. Yo no puedo, como Andrés Carrera, decirte, déjales a tus hijos tener novio a los 15, 16, 17. Tú como papito serás consciente que les dejas tener novios, pero no evites estos temas en la casa. No evites estos temas con tus hijos. Eso sí, muy importante, no pueden ser temas de conversación de un almuerzo, un desayuno, una merienda. No se puede conversar esto dentro de la casa. Si tú sientes que un hijo, una hijita ya tiene un amiguito, una amiguita, ya se está enamorando por ahí, tú tienes que darte la oportunidad poco a poco de ir como que identificando sus cambios, de llevarle a tu hijo o a tu hija a lugares que le gusta y en lugares abiertos poderle decir, mira, yo la primera vez que me enamoré o yo tal vez pienso esto del enamoramiento, tal vez su hijo se enoje, tal vez su hija lo tome a chiste, tal vez se incomode, pero son temitas que tenemos que ir estimulando poco a poco. Yo he hablado mucho en los programas de los adolescentes, pues hay que confiar en ellos. Y confiar en ellos no es uno decir, bueno, déjales salir y que hagan lo que quieran, no. ¿Por qué confías en ellos? Porque has hablado de alcohol, porque has hablado de drogas, porque has hablado de enamoramiento, porque dentro del enamoramiento también hay un proceso, o dentro del enamoramiento también hay la parte que ya llega a una intimidad también, un poco ya como pareja. ¿Cuántas veces nosotros con nuestros hijos o con nuestros hijos no hemos hablado de cuidados? No hemos hablado de en qué momento estoy preparado. Mira, para mí ha sido muy oportuno porque yo creo y estoy seguro que cuando nosotros a nuestros hijos les damos la oportunidad de que ellos vayan como que identificando las cosas difíciles de la vida, no porque yo como papá les digo, porque papá y mamá les viven diciendo cosas negativas a los hijos, es que cuidado, esto, cuidado. Uno como papito y mamita tiene que dejarles que ellos decidan y si ellos se caen, vamos a estar nosotros para respaldarles. No para criticarles ni para decirles te dije. Yo conozco a mucha gente que les cría así a los hijos. Te dije que esa persona no, te dije que no te cases con ese. Oye, no se siente bien frustrar la vida de tu hijo, no se siente bien frustrar la vida de tu hija, no se siente bien frustrar la vida de las personas que amas. Yo sé que a veces nosotros, o yo sobre todo, hablo de temas que a uno como que le remuerden el corazón, le remueven la vida y dice, sí, a veces me pasa eso. No, no quiero que tampoco te sientas mal o te quedes incómodo. A todas las personas nos pasa. A veces nosotros confiamos demasiado en nuestro intelecto, o a veces nosotros como adultos, a los adultos les estoy diciendo, confiamos mucho tal vez en nuestra sapiencia, en nuestra sabiduría, que pensamos que nos la sabemos todas. Y con nuestros hijos, por pensar que nos la sabemos todas, nos equivocamos. Y a veces nos pasa en las parejas, y a veces nos pasa hasta en lo profesional, que por pensar que nos sabemos todas, nos equivocamos. Yo creo que la humildad como papá, como persona, hace que tú puedas también tener esa confianza con tus hijos. ¿A qué me refiero a humildad? Reconocer tus errores con hijos adolescentes. No sacamos nada tratando de querer ser los hijos, los padres perfectos. Muchas veces nosotros nos encerramos en nuestro ego y queremos ser perfectos para nuestros hijos. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando somos, tanto papá y mamá, o cuando creemos, que somos perfectos, nos volvemos más exigentes de lo necesario. A mí me decía muchas veces, mi hermano el mayor, Juan Gabriel, me decía, acuérdate cuando la vaca era ternera, me decía yo, cuando tenía unos, que será 17, 18, 19, no le entendía mucho lo que me decía.
Pero sí, o sea, nosotros como papá y mamá tenemos que acordarnos cuando éramos adolescentes, nosotros como papá y mamá tenemos que acordarnos cuando nos enamorábamos, cuando nosotros también nos ilusionábamos, nuestros problemas que teníamos a la edad que éramos adolescentes, para no pensar que porque somos adultos, ahora ya pues nos las sabemos todas. Yo no sé cuánto papá y mamá vive bravo porque quiere que el hijo piense como papá quiere. O que la hija piense como mamá quiere. No va a poder porque su cerebro está evolucionando. Nosotros como adultos hemos vivido, nos hemos equivocado, hemos con las experiencias madurado. Si hoy en el tema estamos hablando de enamoramiento en adolescentes, el enamoramiento en adolescentes es un tema muy específico porque son nuestros hijos los que necesitan equivocarse. Y si tú como papá sientes que eres perfecto y te vuelves muy exigente en ese tramo de tus hijos, pueda que les vuelvas muy vulnerables para que se vayan con el enamorado o la enamorada, o para que sean muy manipulables. Si tú comienzas a ganar la confianza en ellos, créeme que hasta la persona que venga a enamorarles, se le haga difícil el enamoramiento a un hijo o una hija. Vamos a una pausa comercial y después de la pausa te voy a contar qué es lo que podemos hacer. Como papá, miedo a que a la hija le enamoren. Como mamá, miedo a que al hijo le enamoren. Como papá, miedo a que a la hija le hagan daño, a que la hija le rompan, a que... Yo creo que no voy ni siquiera a dividir. Miedos en los hijos, todos los papás tenemos que les rompan el corazón, que les engañen, que les traicionen. Y muchas veces como papá y mamá decimos, yo quiero una persona que a mi hijo le ame, o yo quiero una persona que a mi hijo le haga sentir bien. ¿Sabe qué? Usted no es el indicado para buscar una persona para su hijo o para su hija. Usted es el indicado en serlo. Yo he escuchado papitos y mamitas que dicen, yo quisiera que mi hija tenga un novio o yo quisiera que mi hijo tenga una novia. No, yo me involucro en eso que quiero que encuentren mis hijos. Voy a poner en el ejemplo de papá. Tal vez para los papitos les da mucho miedo que a las hijas les enamoren. ¿Qué podemos hacer? Nosotros ser esos príncipes de nuestras hijas. Nosotros invitarles al cine, nosotros llevarles flores, nosotros llevarles chocolates, algún rato llevarles mariachis a nuestras hijas. Tratarles como princesas, llevarles una cena, que se pongan hermosas. Imagínate si tú como papá haces eso. O si tú como mamá haces eso. Con tu hija, con tu hijo, porque podemos hacerlo. Tal vez la persona que venga en un proceso de enamoramiento le traiga chocolates, le traiga flores, pero ya no le genera la misma oxitocina, la misma dopamina en sí, ya no le genera el mismo enamoramiento tan deslimitado que es en la adolescencia, porque papá ha hecho eso, porque mamá ha hecho esa. Si nosotros como papitos y como mamitas a nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, que es un proceso súper desequilibrante, porque primero en la adolescencia nuestros hijos se desequilibran, hormonalmente están desequilibrados y nosotros como papitos a veces ni les toleramos ni les aguantamos. Entonces ellos son el problema. Lastimosamente en esta edad en donde están hormonales es el proceso de enamoramiento. En todos nos pasa. Es ahí cuando papá y mamá tienen que comenzar tal vez a soltar ese ego, y lo digo de corazón, a soltar ese ego de querer hijos perfectos y a soltar ese ego de querer que haga lo que yo digo, lo que yo quiero, porque ya no estoy liderando. Si estamos hablando que mi hijo o mi hija tiene un enamorado, si estamos hablando que ya tiene un nuevo líder. O sea, yo no sé cuántas veces uno peleado con los hijos diciendo, es que no quiero que hagas esto. Los hijos te ven como papá, como mamá, pero la percepción de un enamorado es otra. Es otra. Pero, ¿qué tenemos nosotros de favorable? Que nuestro cerebro emocional recibe las mismas emociones. Entonces, si tú a tu hijo le dejas que hable, le dejas que él se exprese, tú le invitas a comer, tú les llevas flores, tú les llevas cositas, no en sí, tal vez mucha gente puede decir, no, Andrés habla solo del tema material, no, en el tema de darle atención, de que hables de tus miedos como papá, como mamá, de que esos son tal vez los miedos que tienes en tu hijo, que no lo haga, va a hacer que él confíe más en ti y va a hacer que dentro del enamoramiento a ti te cuente cosas que él quiera contarte. Respetar esos límites. Y ahí sí darnos cuenta de que nuestros hijos, con la confianza que tanto papá y mamá les damos, no sean muy vulnerables para los enamorados. Yo hoy en los enamoramientos, como vuelvo y repito, tanto hombres como mujeres son extremadamente autoritarios. Extremadamente autoritarios.
Al principio del programa sí, dije tal vez que son un poco machistas. Sí, o sea, hay jovencitos que mantienen todavía el machismo en donde a las noviecitas les prohíben y eso uno como papá tiene que estar pendiente. Si yo tengo una hijita o un hijo que veo que tiene un enamorado que comienza a cambiar, que comienza como que a hacer cosas que no hacía, entonces le gustaba el básquet y ahora dice que no le gusta el básquet, uno tiene que darse cuenta que ahí ya está siendo vulnerable, ahí ya está siendo mi hijo como que un poco manipulado, porque si a ti te gusta el básquet no puedes cambiar. Y el que tú converses con tu hijo, el que tú converses con tu hija, hace que se te des cuenta si tiene un novio autoritario o una noviecita autoritaria. Mira, ¿por qué me ha gustado hablar hoy de este tema? Porque el tener un novio autoritario o el tener una novia autoritaria te hace codependiente. Luego no puedes hacer nada solo. Yo creo que es oportuno que nuestros hijos en los procesos de enamoramiento, nosotros tanto como papá como mamá, deberíamos contarles a veces nuestras historias, lo que nosotros pasamos, para que ellos se sientan identificados y te cuenten. A veces nosotros queremos que nos cuenten obligados. Vuelvo y repito, acordémonos cuando nosotros éramos adolescentes. Sé tú el papá que hubieses querido tener. Sé tú la mamá que hubieses querido tener cuando tú eras adolescente. Eso es lo único que te digo. La vida es de simplicidad, de sencillez. Lo sencillo de la vida es eso. Que tú con tu hijo adolescente seas el papá que quisiste tener y tú con tu hija adolescente seas la mamá que quisiste tener. O sea, si tú no tuviste a alguien que te comprenda, si tú no tuviste a alguien que le puedas confiar, hoy estás de papá y estás en un lugar en donde dices, sí, yo tal vez tengo que dejar un poco mi ego y comenzar a conversar con mi hijo, con mi hija. Decirle tal vez, no aconsejarles mal, yo les pido eso de favor. Yo no sé cuántas veces los hombres como papitos les decimos a las hijas es que todos los hombres son malos. Así les decimos, porque sí, se activa el celo paterno y a todos nos pasa, y a mí me debe pasar, y cuando mi hijita Mandalita esté grande, me imagino pues que me aconsejarán, pero a todos nos va a pasar. Peor cuando se tiene un hijo, tal vez el celo de la mamá también se altera cuando un hijo está teniendo una enamoradita. Y esos celos que se alteran inconscientemente hace que nosotros, tanto papá y mamá, nos alejemos de nuestros hijos y cuando nos alejamos ellos terminan enamorándose más de lo necesario porque se hicieron muy vulnerables. Yo como te digo, el enamoramiento es parte de nosotros, el enamoramiento es parte de los seres vivos. Yo creo, y como te dije, nosotros como adultos no hacemos nada hablándoles mal del amor. A veces los adultos les hablamos mal del amor. Es que en el amor no existe, es que todos te van a engañar, ¿no? Así les vivimos hablando, cosa que nuestros hijos a veces con- consiguen un primer enamoradito o una primera enamorada y se quedaron para toda la vida, tal vez por eso, porque decían, no, pero es que afuera hay tanta gente mala que me ha dicho mi papá o que me ha dicho mamá. No, nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos sí vayan tomando sus decisiones, pero nosotros ser un acompañamiento. Yo creo y te digo humildemente, nosotros de autoridad en nuestros hijos podemos ser hasta los 12 años, 13 años, que el cerebro acata valores, cultura, paradigmas, tradición. Desde los 12 años, 13, 14, 15, nuestros hijos tienen diferentes líderes, una profesora, un amiguito nuevo, un amiguito de mayor edad, porque ya el liderazgo cambia en la escuela. Y los papitos no somos conscientes de eso. Entonces, hay papitos autoritarios que quieren mandar hasta cuando tienen 16, 17, 18 y son los que más problemas tienen. Porque cuando nosotros tenemos hijos de 12, 13, 14, tenemos que ser ya un acompañamiento, ya no tanto autoritario, porque si somos autoritarios, nuestros hijos a los 13, 14, 15 se van a ver más altos, más grandes y nos van a responder y algunos van a querer hasta ser groseros con nosotros y los papás nos victimizamos. Si un papá se da cuenta que desde los 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, yo ya no puedo ser tan autoritario con mi hijo o con mi hija, sino tengo que tener un acompañamiento. ¿Cuál es la diferencia entre acompañamiento y ser autoritario? El ser autoritario es pensar que todo lo que yo pienso para mi hijo tiene que hacerlo. El que tú generes un acompañamiento es que tú respetes las decisiones de tu hijo, sean buenas o sean malas, pero tú vas a estar ahí como papá y ahí como mamá, sin criticarle, porque todos nos hemos caído, todos hemos tomado decisiones malas.
Para mí ha sido muy lindo hoy hablar acerca del enamoramiento en un tema súper respetuoso, ¿no? Súper respetuoso de que si nosotros tenemos susto o nosotros tenemos problemas en este momento con nuestros hijos por las parejas, porque se están enamorando, porque a nosotros no nos parece, yo quiero que hoy te pongas la mano en el corazón tú y tú reconozcas que tú también fuiste adolescente, que tú en algún momento también sentiste esas cosas que están sintiendo tus hijos. Lo mejor que puedes hacer es acompañarlos, hablar, hablar del dolor, hablar de la desilusión, hablar de que siempre tenemos oportunidades nuevas, hablar de que cada caída te da ánimo a levantarte. Eso tenemos que hablarles. Tenemos que decirles el amor propio que tienen que tener con ellos, que no se dejen gritar, que no se dejen limitar. ¿Cuántas veces yo como papá, yo como mamá puedo decirle, mi hijo, la única persona que te puede prohibir soy yo? Aún así, si es que yo te prohíbo algo que te haga feliz, chuzo, no me hagas caso. Y parecería algo muy abierto lo que digo, pero es verdad. Nosotros como papitos ya cuando tienen, vuelvo y repito, 13, 14, 15, tenemos que generar un acompañamiento porque ellos ya se están haciendo adultos. Si nosotros queremos ser papás autoritarios en los enamoramientos de nuestros hijos adolescentes, vamos a tener muchos problemas, muchos problemas. No generalizo, porque hay personas que tal vez les ha ido bien siendo los papás autoritarios hasta ahora grandes. El problema es que se han hecho dependientes o han buscado parejas autoritarias, porque si yo tengo un papá autoritario hasta los 18, 19, 20, 21, 22, que mi cerebro ya está en una evolución más grande, inconscientemente voy a buscar una pareja autoritaria. Porque si yo vengo de papá autoritario, de mamá autoritaria, inconscientemente mi seguridad es alguien autoritario. Y termino con parejas tal vez tóxicas o mandonas porque inconscientemente mi amor es de autoritarismo. Entonces, por eso es que nosotros no podemos ser autoritarios con nuestros hijos toda la vida. Porque nosotros como papás somos autoritarios hasta que tienen 18, 19, 20 y luego nosotros somos los mismos que les criticamos el matrimonio de nuestros hijos. Ay, es que te dejas, le decimos. Ay, es que vos te dejas, es que vos no te paras duro. Tanto papá y mamá, si les sometieron o fueron demasiados autoritarios con el hijo, inconscientemente van a buscar una pareja autoritaria. Simplemente, ¿qué estoy tratando de enfocar? Sencillez. En los adolescentes el acompañamiento viene solo desde la confianza y las conversaciones que con tu hijo puedes tener. Hoy les invito a una pausa musical y regresamos. Difícil, sí, a veces el corazoncito nos aprieta un montón cuando hablamos de nuestros hijos, a veces el corazón a veces se nos incomoda cuando nosotros hablamos de ellos porque yo sé que como papá y mamá nadie quiere que los hijos les vaya mal. Yo sé que como papá y mamá tal vez queremos que nuestros hijos consigan parejas que valgan la pena. Ahora yo me pregunto, ¿qué es que valga la pena? Yo no sé si que valga la pena es que tenga 7 títulos o que tenga dinero, porque eso no vale la pena. Yo no sé si es que buscamos parejas para nuestros hijos que sean blancos, de ojos gatos, altos, o realmente alguien que vale la pena es alguien que le respete a mi hijo. Mira, a veces nosotros como papitos nos dejamos también llevar de la parte externa de los enamorados de nuestros hijos. Yo sí creo que lo más productivo es alguien que les respete a nuestros hijos. El respeto es el primer valor para nosotros poder hablar de cualquier valor, el respeto. Y si nosotros a nuestros hijos en adolescencia comenzamos a respetar sus espacios, sus decisiones, si nosotros a nuestros hijos en adolescencia comenzamos a respetar también sus desequilibrios, no nos metemos mucho, que si es que ellos no se entienden, pues que estén solos. Si nosotros como papá y mamá les comenzamos a dar ese espacio, ellos van a aprender a exigir a alguien que tenga los mismos estímulos como pareja. A veces hay parejas tan tóxicas que en la pelea quieren solucionar ese rato. Es que ahorita solucionamos y no mañana. Y esas personas son las que viven en relaciones tóxicas. Y hoy te invito a que si tú tienes miedos en que en las parejas o en el enamoramiento de tus hijos, tú seas la persona que les enseñe qué se merece su hijo. Tal vez yo en algún momento quisiera a mi hija enseñarle qué es lo que ella se merece y qué hiciera yo como papá, lo que les decía hace algunos minutos. Le invitaría al cine, le llevaría flores, le llevaría chocolates. Trataría de llevarle sí a una cena para que cualquier jovencito que quiera enamorarla se le haga difícil también. Porque yo como papá pude ser el príncipe que mi hija quisiera que tenga.
¿Cuántos papitos no nos damos el tiempo para hacer eso? Y cuando ya tiene nuestra hija enamoradito, ahí nos preocupamos. Ahí nos volvemos autoritarios y nos enojamos. Por favor, adultos, actuamos como niños. Adultos caprichosos, esperando que los hijos les pidan disculpas. ¿Cuántos papitos vienen esperando que los hijos les pidan disculpas? Adultos caprichosos. Los hijos se van a equivocar, los hijos nos van a dar los mejores días y los hijos nos van a dar, sí, los días más tristes, se puede decir, los más preocupantes, porque es esa dualidad. Los hijos vienen a nosotros para mostrarnos realmente quiénes somos. Nuestros hijos aprenden a ser los adultos que tienen en este momento. Si tú tienes adolescentes malgenios es porque ustedes son malgenios. Si tú tienes adolescentes agresivos es porque papá o mamá son agresivos. No dejemos de culparles a los adolescentes que es que ellos son los malcriados. Ellos aprenden todo lo de papá y todo lo de mamá. Si nosotros estimulamos con ejemplo, yo no sé, un papá que le esté diciendo a un hijo que el trago es malo y que le vea tomar todos los fines de semana. Yo no sé si un papito, una mamita le dice al hijo que no puede llegar antes de las 2, 3 de la mañana porque es peligroso y el papá llega al otro día o la mamá llega al otro día. O sea, yo creo que nosotros tenemos que criarles a nuestros hijos con el ejemplo. Miren hoy, y tengo que decirlo de corazón, y es un tema súper abierto en el siglo XXI, hoy hay papitos que tienen hijos y tienen novios o novias o parejas, se les puede llamar. Entonces a veces también es eso, o sea, entran en un conflicto entre que mi hijo no se lleva con mi pareja y es como que no, son cosas distintas. O sea, yo voy a ser papá toda la vida. Yo voy a ser papá toda la vida. Y la relación con mi hijo no cambia, esté con la mamá, no esté con la mamá, esté en otro país o no esté en otro país. La responsabilidad paterna y materna es personal. Y yo creo que lo mejor que les podemos dar a nuestros hijos es atención y tiempo. Yo no sé cuánto hemos invertido en juguetes, en teléfonos, en zapatillas, en viajes y nos sentimos defraudados. Imagínense ustedes. Papá paga un viaje, mamá paga un viaje, le compran zapatos caros, les compran cosas caras y cuando el hijo hace algo mal, se sienten defraudados. ¿A qué les estamos enseñando? ¿A que vivan dándole valor a lo material? ¿A que si te equivocas, pues ya no te vuelvo a comprar cosas? Eso no existe. Tú tienes que a tu hijo darle tiempo, tú tienes que a tu hijo hablarle del sufrimiento, tú tienes que a tu hijo hablarle de la tristeza, tú tienes que hablarle a tu hijo de que hay momentos que uno sí se siente incómodo, pero que uno tiene que seguir. Eso es lo que necesita tu hijo. Un papito, una mamita, en donde dentro de la adolescencia, porque hoy hemos hablado del enamoramiento en adolescencia, podemos ganar confianza en ellos. Que nosotros en el enamoramiento seamos un acompañamiento, no un autoritarismo. Porque si somos autoritaristas en un enamoramiento de un hijo o una hija, vamos a tener problemas. Si nosotros tratamos solo de generar acompañamiento, ganamos la confianza en un hijo y una hija y tal vez nos comenten ellos solitos, ¿qué nos pasa? ¿Qué no nos pasa? ¿Tú te has preguntado si a tu hijo ya hablando, no sé, pues de hijos un poco ya adolescentes, entre 16, 17, 18, 19, tú le has preguntado a tu hijo si algún rato le han sido infiel, si algún rato le han engañado? Yo sé que son conversaciones que dan cositas, yo sé que son conversaciones que dicen, ay no, qué pena, pero son conversaciones simples e importantes, porque esas conversaciones pueden unificar familias, esas conversaciones pueden mantener esa confianza tanto paterno materna para que los hijos nos digan, esto me pasa, mira, mi novio me está prohibiendo, mi novia me está prohibiendo. Enseñémosles a nuestros hijos que nadie les puede prohibir nada. Un novio y una novia que prohíba es tóxico. Lo digo a título personal. Un novio y una novia que prohíba es tóxico. El amor viene desde la libertad y la confianza de nosotros mismos, con nosotros mismos y después a los demás. A mí la gente me ha preguntado, es que yo soy celoso, yo no confío. Uno tiene que ver los actos. Nosotros medimos nuestra conciencia de acuerdo a nuestros actos. Si yo he sido una persona que he hecho actos negativos y nadie se ha enterado, siempre voy a esperar que alguien haga actos negativos conmigo. Te hago el ejemplo más fácil. Si tú en algún momento traicionaste y nadie se enteró, inconscientemente esperas que alguien te traicione. Inconscientemente esperas que alguien te haga algo daño, porque el ladrón juzga por su propia condición. Yo hoy te invito a que si tú quieres vivir tranquilo con tus hijos, haz las cosas bien con ellos. No les ocultes cosas. Habla del enamoramiento. Habla de cómo es el novio. Tal vez no te van a querer contar, pero sigue.
Porque al momento que tú profundizas esas preguntas, créeme que en algún momento tus hijos se abrirán contigo. Solo ámales, dejas de criticarles. Yo no sé en qué momento nosotros cuando fuimos o somos papás nos dicen que los hijos van a venir perfectos. Yo no los quiero perfectos, yo los quiero felices. Y ojalá algún rato me escuchen. A Pietro y a Mandala no los quiero perfectos, los quiero felices. Y ojalá ustedes, papitos, no les quieran a los hijos perfectos. Nosotros queremos hijos perfectos y les venimos criticando por las notas, les venimos criticando por cómo se viste, les venimos criticando por los peinados, por los aretes. Oye, nadie te dijo que tu hijo iba a hacer lo que tú quieres. Tu hijo va a hacer lo que él quiere porque todos vamos a ser adultos, todos vamos a ser grandes. ¿Y qué es lo mejor para ti? Desde pequeño, desde los 12, 13 años, respetar. Respetar sus espacios, respetar sus decisiones. Créeme que buscar a alguien que les respete. Si no, pues estaremos siempre culpándoles a los demás. Y como te he dicho siempre, si sigues culpándoles a los demás, créeme que todavía estás en un proceso chiquito, pero en camino a evolucionar. Yo encantado de estar contigo los martes. Si puedes comunicarte conmigo al 0987-566-914 o al 0998-6508-21. Que Dios te bendiga y que tengas una linda semana. Chau, chau.